Clara, 63 años. Al escuchar solo el número, debería parecer un abuelo, pero la persona que tenía delante no lo era en absoluto. Lo habíamos hecho por la mañana, y cuando fui a su taller de carpintería al mediodía, también lo hicimos. No podemos seguir así. Es una vergüenza a mi edad, gritaba mi mente. Pero mi cuerpo hizo justo lo contrario. Abrazarlo primero. Esta historia comienza 3 años después de la muerte de mi marido. Una madrugada cualquiera, antes de empezar la historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Eran las 4 de la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma del móvil. Después de vivir así durante 3 años, mi cuerpo se despertaba solo. Me levanté de la cama y encendí la luz del salón. Como era un pequeño estudio, se iluminó rápidamente. Me lavé la cara y me hice una coleta sencilla. Me miré en el espejo, 60 años. Las arrugas se habían profundizado y mis ojos caídos, pero me consolé pensando que, aún así, me veía bastante bien para mi edad. La panadería estaba a unos 15 minutos a pie, las calles de la madrugada estaban en silencio, solo las farolas brillaban solitarias, y de vez en cuando pasaba un camión de limpieza. Era principios de junio, y el clima era fresco. Sin embargo, sabía que durante el día haría un calor pegajoso. Abrí la puerta de la panadería. Era el Rincón del Buen Pan. La panadería que mi marido y yo habíamos regentado durante 15 años, era una pequeña panadería de barrio, pero teníamos bastantes clientes habituales. Encendí la luz, y la familiar cocina apareció ante mis ojos, pero cada mañana, había un momento que me oprimía el pecho. El banco de trabajo de la izquierda. Era el lugar donde mi marido siempre se ponía a amasar el pan. Mi marido era fuerte, así que se encargaba principalmente de las masas grandes. Yo hacía el pan más pequeño, y la bollería a la derecha. Ahora, ese lugar estaba vacío. Los primeros meses, no podía mirar ese banco de trabajo, me daban ganas de llorar, y giraba la cabeza. Ahora estaba un poco mejor, pero ese vacío seguía sintiéndose inmenso. Me lavé las manos y me puse el delantal. Empecé a amasar. Harina, agua, levadura, sal, ingredientes familiares. Mientras amasaba la masa con mis manos, pensaba, si mi marido estuviera vivo, ahora estaría haciendo alguna broma. Él era un hombre más bien callado, pero hablaba mucho por las mañanas, hablaba de los programas de televisión de anoche, de los clientes habituales, y, a veces, recordaba nuestras citas antiguas. Ahora, esa voz ya no se escuchaba. En la cocina, solo se oía el sonido del amasado. Aproximadamente 1 hora después, la primera masa estaba lista. Precalenté el horno durante 5 minutos y le di forma al pan. Pan de molde, pan de crema, pan dulce, los tipos que hacía todos los días. A las 7 de la mañana, el primer pan salió del horno. El olor delicioso inundó la panadería. Ese olor seguía gustándome, me hacía sentir viva. Coloqué el pan en el expositor y abrí la puerta. A partir de las 8 de la mañana, los clientes empezaron a llegar uno a uno, trabajadores que iban a la oficina, madres que compraban el almuerzo para sus hijos, ancianos que salían a pasear. Les sonreía al darles la bienvenida. Bienvenidos, que tengan un buen día. Por fuera sonreía con brillo, pero por dentro estaba vacía. Después de la hora del almuerzo, los clientes escaseaban. Hacia las 2 de la tarde, pasaba la mayor parte del tiempo sola. Ese era el momento más duro. No tenía mucho que hacer, y me daba por pensar demasiado. Me sentaba y miraba fijamente por la ventana. ¿Hasta cuándo podré vivir así? Tenía algunos ahorros, pero tenía que vivir otros 20 años, y me preocupaba si el dinero duraría. El problema más grande era la soledad. Cerré la panadería a las 7 de la tarde. El pan sobrante lo ponía en una caja de descuento para dárselo a los clientes madrugadores del día siguiente. Limpié la cocina, apagué las luces y salí. El camino a casa era aún más solitario. Llegué a mi estudio y abrí la puerta, incluso con las luces encendidas. Se sentía oscuro. Abrí la pequeña nevera y saqué las sobras. No sabía que comer sola sería tan triste. Antes, me sentaba con mi marido frente a la mesa para cenar. Aunque no habláramos mucho, el simple hecho de tener a alguien enfrente me consolaba. Ahora, estaba sola. Tomé una cucharada de estofado guiso, y me la llevé a la boca. No tenía sabor. Oh, más bien,
No podía saborearlo. Simplemente comía de forma mecánica. Tragué y tragué. Y a mitad de plato me detuve. Lloré. Ni siquiera sabía por qué lloraba. Simplemente las lágrimas corrían. Dejé la cuchara y me cubrí la cara con las manos. Esposo, estoy tan sola. Me salió un lamento en voz baja. Lavé los platos y me duché. Me acosté en la cama. Este momento era el que más miedo me daba. La cama vacía se sentía demasiado grande, el lado de mi marido estaba vacío. Dejé su almohada en el mismo lugar, pero ya ni siquiera olía a él. Extendí la mano y toqué esa almohada. Estaba fría y vacía. Apagué las luces y cerré los ojos. No podía dormir. Pensaba en mi marido, en la vida que me quedaba y me invadía el miedo de envejecer y morir sola así. Apenas logré dormirme cerca de las 2 de la mañana, y a las 4, me levantaba de nuevo para repetir el mismo día. Había vivido así durante 3 años. Una noche, me senté en el sofá del salón y encendí la televisión. Escuchaba las noticias, pero no prestaba atención. Solo el hecho de que hubiera sonido me consolaba. A menudo encendía la televisión por miedo a estar sola. Tomé mi teléfono. Pensé en llamar a mi hijo, Carlos, pero lo dejé. Carlos estaría ocupado, y no quería molestarlo con tantas llamadas. La semana pasada, cuando lo llamé, me dijo: «Mamá, estoy ocupado, te llamo luego». Y no me devolvió la llamada. Dejé el móvil, miré por la ventana. Vi luces encendidas en el edificio de enfrente. Pensé que en cada casa se reunirían familias, riendo, charlando, cenando, viendo la televisión, viviendo una vida normal. Me sentía como la única persona sola. Esa noche también me dormí en el sofá del salón. No podía ir a la cama. Me daba miedo. Acurrucada en el pequeño sofá. Me desperté de madrugada. Me dolía el cuerpo. Me dolía la espalda y el hombro. Sentía mi edad. Voy a morir viviendo así. Ese pensamiento me venía a la cabeza una y otra vez. A la mañana siguiente, a las 4, fui de nuevo a la panadería. La misma calle, las mismas farolas, el mismo silencio. Abrí la puerta y encendí las luces. El banco de trabajo de la izquierda apareció. Hoy, ese lugar se sentía excepcionalmente grande. Empecé a amasar y pensé: ojalá tuviera a alguien a mi lado, alguien con quien hablar, alguien que me tomara de la mano. Ojalá no estuviera sola por las noches. En ese momento, no lo sabía, que esa persona aparecería pronto, y que lo haría de una manera mucho más intensa y apasionada de lo que jamás había imaginado. A las 7 de la mañana, el primer pan estaba listo. Abrí la puerta y comencé el día. Sonreía al recibir a los clientes. Entonces, un hombre abrió la puerta de la panadería y entró. Era alto y de hombros anchos, parecía tener unos 60 años. Vestía pulcramente y tenía un semblante amable. «Una barra de pan, por favor», dijo con voz baja y tranquila. Le entregué la barra de pan en una bolsa. Él pagó, y al salir, dijo: «Seguro que hoy estará delicioso». No sé por qué, pero esa única frase me conmovió tanto. La puerta se cerró, y él se fue. Me quedé parada, mirando por dónde se había ido. Mi corazón latió un poco más rápido. ¿Qué es esto? Durante todo el día, esa voz me rondó la cabeza. Seguro que hoy estará delicioso. Al día siguiente, él volvió. A la misma hora, las 7 de la mañana, la puerta se abrió y él entró. Era el mismo hombre que había visto ayer. «Una barra de pan, por favor». La misma voz, el mismo pedido. Le di el pan. Él pagó, y al irse volvió a decir: «Seguro que hoy estará delicioso». La puerta se cerró. Me quedé allí pensando. Dijo lo mismo ayer. ¿Será un cliente habitual? Pero no fue más que eso. No había nada especial. El miércoles, vino a la misma hora. «Una barra de pan, por favor». Esta vez, le sonreí primero al entregarle la bolsa. Él también sonrió al tomarla. «Seguro que hoy estará delicioso». De nuevo la misma frase. Jueves, viernes, sábado. Durante toda la semana vino a la misma hora. Siempre compraba solo una barra de pan, y siempre me daba el mismo saludo. Extrañamente, empecé a esperar ese saludo. Incluso mientras horneaba, miraba el reloj. A las 7, miraba de reojo hacia la puerta. Cuando él entraba, mi corazón se aceleraba un poco. ¿Por qué me pasa esto? Me preguntaba a mí misma: ¿qué emoción puede sentir alguien de 60 años?
Es solo un cliente habitual, me dije. Pero mi corazón no me hacía caso. Era lunes por la mañana, pasó su hora y él no venía. 7, 10, 7, 20, chi, Sanser. Seguí mirando la puerta, pero él no aparecía. Me sentí vacía. Estará llegando tarde por ser fin de semana. Pensé mientras continuaba con la masa. Pero, alrededor de las 8 de la mañana, el horno empezó a hacer un ruido extraño. Clonk. La temperatura no subía correctamente. Tenía que hornear el pan, pero el horno no respondía. Me asusté. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? Abrí y cerré la puerta del horno, presioné los botones. Pero fue inútil. Si mi marido estuviera vivo, lo habría arreglado en un momento. Yo no entiendo de máquinas. Llamé a un técnico. Tengo otros compromisos hoy. Podré ir mañana por la tarde. Mañana por la tarde. Si no horneaba pan hoy, no tendría nada que ofrecer a los clientes. Solté un suspiro. Justo entonces, la puerta se abrió. Perdón por el retraso. Era él. El hombre entró con una expresión de disculpa. No pasa nada. Bienvenido, dije sonriendo. Pero mi voz temblaba. La preocupación por el horno era grande. Él notó mi expresión y preguntó: ¿Le pasa algo? No tiene buena cara. Dudé un momento. Debería contarle mis problemas a un cliente, pensé, pero sus ojos se veían tan sinceros que le conté la verdad. El horno se ha estropeado, y el técnico no podrá venir hasta mañana por la tarde. Él asintió y dijo: ¿Quiere que le eche un vistazo? Me sorprendí. Usted podría arreglarlo. Tengo un taller de carpintería, sé algo de maquinaria. Permítame echar un vistazo. Terminó de hablar y se dirigió a la cocina. Lo acompañé aturdida. Se quedó de pie frente al horno, lo examinó un momento y dijo que necesitaba herramientas. Tengo mi caja de herramientas en el coche. Espere un momento. Salió y volvió con una caja de herramientas. Hábilmente, abrió el horno y miró dentro. Tenía manos grandes, incluso más grandes que las de mi marido. Esas manos manejaban las herramientas con destreza, tocando el interior del horno. Sentí una extraña confianza. Pasaron unos 10 minutos. Listo, dijo. El cableado del motor estaba flojo. Ahora debería estar bien. Se levantó y me lo dijo. Presioné el botón del horno y funcionó con normalidad. La temperatura subía bien. ¡Ay, Dios mío! Muchísimas gracias. No sé qué habría hecho, dije. Inclinando la cabeza una y otra vez en señal de gratitud, él se limpió las manos y dijo que no era nada, que no había problema. Por favor, déjeme invitarle a un café. De verdad, insistí fervientemente. Él sonrió y asintió. Entonces, lo aceptaré con gusto. Lo acompañé a una pequeña mesa al lado de la cocina. Preparé café y traje 2 tazas. Nos sentamos uno frente al otro. Por primera vez, lo vi bien. Parecía tener unos 60 años. Tenía arrugas, pero un semblante amable. Sus ojos, sobre todo, eran cálidos. También parecía estar solo de alguna manera. Muchas gracias. Realmente me salvó de un gran problema. No es nada. Me alegra haber sido de ayuda, dijo él. Bebiendo un sorbo de café, hubo un breve silencio. Sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Él habló primero. Lo regenta sola. Sí, lo hacíamos mi marido y yo, pero él falleció hace 3 años. Al decirlo, sentí un nudo en el pecho. Su expresión también se ensombreció. Oh, lo siento mucho. Debe haber sido muy duro. Al principio fue muy difícil. Incluso ahora, a veces, dije con honestidad, no sé por qué le estaba contando esto a este extraño. Pero las palabras salieron solas. Él asintió y dijo en voz baja: Yo también. Mi esposa falleció hace 2 años. Me sorprendí, de verdad. Sí, así que vivo solo, tampoco tengo hijos. Su voz tembló un poco. En ese momento lo supe. Él está solo como yo. Él también tiene miedo de estar solo por las noches como yo. Él también necesita un compañero de conversación. Una extraña conexión se formó entre nosotros. Vivir solo es realmente difícil, ¿verdad? Pregunté con cuidado. Él asintió. Especialmente la noche es dura. Cenar solo, ver la televisión solo. Sí. Yo también.
Estar sola en el estudio por la noche me da mucho miedo. Así compartimos nuestra soledad. Era un extraño, pero extrañamente me sentía cómoda. Podríamos entendernos sin hablar, charlamos hasta que se acabó el café. Me dijo que se llamaba Antonio, tenía 63 años, y regentaba una pequeña carpintería cerca. Dijo que lo había empezado como pasatiempo después de jubilarse, pero que ahora se había convertido en su sustento. Cuando estoy trabajando con la madera, me siento más tranquilo. Dijo Antonio. Entendí esa frase. Yo también me sentía así cuando amasaba el pan. Yo también me siento así cuando hago pan. Mover las manos reduce los pensamientos. ¿Verdad? Creo que hacer cosas con las manos es un consuelo, dijo Antonio sonriendo. Yo también sonreí. Hacía tiempo que no me salía una sonrisa tan natural. Miré el reloj, y ya eran las 8:30. ¡Ay, Dios mío! Le he robado mucho tiempo. Die asustada. Antonio agitó la mano diciendo que no importaba. No es nada. Ha sido una buena conversación después de mucho tiempo. Antonio se levantó. Yo lo seguí. Fuimos hacia el mostrador. No se preocupe por el pan. Solo por arreglar el horno es suficiente. No, no puedo hacer eso. Tengo que pagar el pan correctamente. Antonio pagó. Luego, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Si algo más se estropea o necesita ayuda, llámeme. Vendré enseguida. Tomé la tarjeta. Decía: Antonio, taller de ebanistería, aroma de madera. También tenía un número de teléfono. Gracias, dije, sosteniendo la tarjeta con fuerza. Antonio abrió la puerta y dijo: Seguro que hoy estará delicioso. Fue el mismo saludo, pero hoy era diferente. Sentí calidez en sus palabras. La puerta se cerró y Antonio se fue. Me quedé mirando la tarjeta en mi mano durante un buen rato. Mi corazón estaba latiendo. ¿Qué es esto? Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal. Pero mi mano iba constantemente al bolsillo. Revisaba si la tarjeta estaba allí. Durante todo el día, pensé en Antonio, su aspecto arreglando el horno con sus manos grandes, hablando en voz baja mientras tomaba café, su voz diciendo que vivir solo era difícil. Cerré la panadería por la noche y me fui a casa. Entré en el estudio y saqué la tarjeta. La miré por un buen rato, y guardé el número en mi móvil. Antonio, ebanista. Esa noche fue un poco diferente. La cama seguía vacía, pero mi corazón estaba un poco menos pesado. Me consolaba saber que había alguien que me entendía. Cerré los ojos. Me pareció oír la cálida voz de Antonio. Vivir solo es difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil, respondí en mi mente, y pensé: ¿podré ser amiga de esta persona? ¿Podremos hablar de vez en cuando? Me sentiré menos sola entonces. En ese momento, no sabía que seríamos más que simples amigos. Pasó una semana. Antonio seguía viniendo todas las mañanas a las 7, compraba pan de molde, y me saludaba con un: seguro que hoy estará delicioso. Yo también le sonreía y le decía: que tenga un buen día. Eran saludos breves, pero ese momento se convirtió en el más esperado del día. Era sábado por la tarde. Había pasado la hora del almuerzo, y los clientes escaseaban. Estaba sola, ordenando el expositor, cuando se abrió la puerta. Era Antonio. Hola. Parecía un poco más arreglado de lo habitual. Vestía una camisa limpia y vaqueros, llevaba una pequeña caja de madera en la mano. Bienvenido. Ha venido más temprano hoy, dije sonriendo. Antonio se acercó con cuidado, y me ofreció la caja de madera. Hice esto. Pensé que podría usarlo en la panadería. Tomé la caja. Era una cesta de madera tallada con cuidado. Tenía el tamaño perfecto y un bonito asa. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Estaba sinceramente agradecida. Me emocionaba que alguien se tomara tantas molestias en hacer algo para mí. No es nada. Lo hice como hobby, dijo Antonio, agitando la mano. Pero vi que sus mejillas se sonrojaban un poco. Hubo un breve silencio. Antonio dudó, y luego preguntó con cautela: Oye, si tienes tiempo hoy, ¿quieres dar un paseo? Hace buen tiempo. Me sorprendí. Una invitación a pasear. Mi mente se complicó al instante. Sentí el deseo de ir, y la cautela al mismo tiempo. Dudé. Antonio se dio cuenta enseguida. Oh, si es una molestia, no pasa nada. ¿Qué tontería he dicho? No,
No es eso, dije rápidamente. De hecho, quería ir, pero por alguna razón, era cautelosa. Antonio dijo en voz baja. Simplemente, me aburre caminar solo, sería agradable tener a alguien con quien caminar, como amigos. La palabra amigos me tranquilizó. Entonces, solo un momento. Termino de ordenar y vamos. Eran las 4 de la tarde. De todos modos, casi no había clientes un sábado por la tarde. Podía cerrar antes. Ordené rápidamente el expositor y apagué las luces. Me miré en el espejo, me arreglé el pelo y me puse un poco de pintalabios. No sabía por qué, pero quería verme arreglada. Salí. Antonio me estaba esperando. Empezamos a caminar uno al lado del otro. ¿A dónde vamos? Creo que la orilla del río estaría bien. Hay un paseo, dijo Antonio. Asentí. El río estaba a unos 10 minutos a pie. Al principio fue incómodo. Sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Antonio parecía sentir lo mismo. El tiempo es muy agradable, dijo Antonio rompiendo el silencio primero. Sí, parece que el verano se acerca, hace fresco por la noche, pero calor durante el día. Tienes razón, en la panadería también hace calor por la tarde. Eran conversaciones triviales, pero me sentía cada vez más cómoda. Llegamos al paseo del río. El agua brillaba y soplaba una brisa fresca. Se veían algunas personas paseando y otras en bicicleta. Caminamos lentamente. ¿Viene aquí a menudo?, pregunté. A veces, vengo cuando necesito ordenar mis pensamientos. Caminar me ayuda a aclarar la mente. Yo también vengo a veces, pero últimamente no he venido. Me da un poco de pereza caminar sola, dije honestamente. Antonio asintió. A veces es cómodo estar solo, pero otras veces, es solitario. Tienes razón. Seguimos caminando. En algún momento, el silencio se volvió cómodo. Era un silencio que no necesitaba palabras. Nos sentamos en un banco junto al río, el sol se inclinaba hacia el oeste. Los rayos anaranjados iluminaban el agua. Antonio habló primero. A mi esposa le gustaba mucho este paseo. Su voz era cautelosa. Me giré para mirarlo. ¿De verdad? Sí. Veníamos aquí juntos todos los fines de semana. Caminábamos de la mano y hablábamos de cosas. La voz de Antonio tembló un poco. Lo escuché en silencio. Tenía cáncer. Estuvo 6 meses luchando hasta que se fue. Al final, sufrió mucho, debió ser muy difícil para usted. Dije en voz baja. Antonio asintió. Aún me aparece en sueños a veces, con el aspecto que tenía cuando estaba sana. Cuando me despierto del sueño, el lado de la cama está vacío, y en ese momento me siento muy solo. Yo también lo sabía, esa soledad. A mí también me pasa, dije. Antonio me miró. Mi marido murió repentinamente de un ataque al corazón. Se desplomó mientras trabajaba en la panadería por la mañana. Cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Mientras hablaba, sentí ganas de llorar, pero me contuve. No tuvimos tiempo de prepararnos. Estaba bien el día anterior, y de repente se había ido. No podía creerlo. Cuando es repentino, es más difícil, dijo Antonio. Los primeros meses, me sentía como si fuera a enloquecer. En la panadería me parecía oír la voz de mi marido, y en casa esperaba que abriera la puerta. A mí también me pasó. Me parecía oír a mi esposa cocinando en la cocina, o viendo la televisión en el salón. Nos miramos. Era la soledad que solo las personas con la misma herida conocen. Podríamos entendernos sin hablar, sobre todo la noche da miedo, dije honestamente. A mí también. Estar solo en la cama es insoportable, dijo Antonio. A veces duermo en el sofá. La cama se siente demasiado grande. Yo duermo con la televisión encendida. El ruido hace que sea menos aterrador. Sonreímos con tristeza. El sol se estaba poniendo. Tomamos un café, sugirió Antonio. Dije que sí. Fuimos a una pequeña cafetería cercana, pedimos dos americanos calientes, nos sentamos junto a la ventana y bebimos el café. ¿Y sus hijos?, pregunté. Antonio negó con la cabeza. No tuvimos hijos. Mi esposa tenía problemas de salud y no pudimos. Solo vivimos los dos. Fue solitario, pero era nuestra vida. No me arrepiento, dijo Antonio en voz baja. Yo tengo un hijo y una nieta. Entonces los verá a menudo. No, últimamente las llamadas son escasas. Supongo que está ocupado,
dije con una sonrisa triste. En realidad, me sentía decepcionada. Me gustaría que mi hijo me llamara de vez en cuando, pero era difícil verlo incluso una vez al mes. Los hijos también tienen su propia vida, dijo Antonio, como para consolarme. Sí, lo sé. Pero a veces... Me detuve. Antonio me dio un suave toque en la mano. ¿Se siente sola? Sí, admití honestamente. Sí, yo también. Me siento muy solo. Antonio también lo admitió. Nos miramos y sonreímos. Era una sonrisa triste, pero extrañamente reconfortante. No estoy sola en mi soledad. Esta persona es igual. Miré el reloj y ya pasaban de las 6. El tiempo ha pasado volando, dije sorprendida. Antonio también miró el reloj y sonrió. Hacía tiempo que no conversaba sin darme cuenta del tiempo. A mí también. Hace mucho que no tengo una conversación tan larga. Salimos. El sol se había puesto completamente, y las farolas de la calle se habían encendido. ¿Quiere que la acompañe a casa?, preguntó Antonio. No, no hace falta. No está lejos. Aún así, es tarde. Al final, Antonio me acompañó hasta mi estudio. Llegamos a la puerta. Hoy me lo pasé muy bien, gracias, dije sinceramente. Yo también. Hacía tiempo que no hablaba tan abiertamente, dijo Antonio sonriendo. ¿Volvemos a caminar la próxima vez?, preguntó Antonio con cautela. Asentí. Sí, me encantaría. Entonces, la llamaré. De acuerdo. Antonio se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando su espalda por un buen rato. Entré en casa y encendí la luz. Seguía siendo un pequeño estudio, y seguía estando sola. Pero hoy, era un poco diferente. Mi corazón estaba cálido. Me acosté en la cama. La conversación que tuve con Antonio hoy no dejaba de venir a mi mente. Su voz, sus ojos solitarios, su mano cálida tocándome la mano. Mi corazón latía. ¿Qué es esto?, me pregunté a mí misma. ¿Es correcto sentir esto a los 60 años? ¿No estoy traicionando a mi marido? ¿No debería hacer esto? Pero al mismo tiempo pensé, quizás un poco esté bien. Si solo somos amigos, si solo caminamos y hablamos de vez en cuando, no estaría bien. Esa noche, me dormí plácidamente después de mucho tiempo. En el sueño, estaba caminando por la orilla del río. Caminaba junto a alguien. No sabía quién era, pero sentía una calidez. Pasó una semana y caminé 3 veces más con Antonio. Caminamos por el río y por los senderos de la montaña del barrio. Cada vez, la conversación era más cómoda. Antonio me hablaba de su pasado y de su carpintería. Yo también le conté historias de la panadería y recuerdos con mi marido. Nos estábamos acercando cada vez más, pero nunca nos habíamos tomado de la mano. Solo caminábamos uno al lado del otro y hablábamos. Era cómodo y seguro. A finales de junio, comenzó la temporada de lluvias. Llovía todos los días, a veces suavemente, a veces con fuerza. Los clientes de la panadería disminuyeron. La gente no salía mucho cuando llovía. Eran las 3 de la tarde de un miércoles, había pasado la hora del almuerzo, y no había clientes en la panadería. Estaba sola cerrando el expositor. Afuera llovía un poco. Recordé que Antonio había venido por la mañana, compró el pan de siempre y nos saludamos brevemente. Tenga cuidado con la lluvia hoy, me dijo. Justo en ese momento, la lluvia comenzó a caer con fuerza de repente. Se escuchó un trueno. En un instante se convirtió en un aguacero. Miré por la ventana. La lluvia caía violentamente. La gente que pasaba corría a refugiarse bajo los toldos. La puerta se abrió. Era Antonio. Estaba completamente empapado por la lluvia. El agua goteaba de su pelo y su camisa se pegaba a su cuerpo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Me acerqué corriendo sorprendida. Tenía que recoger algo del coche. Fui a la carpintería, y de repente, empezó a llover, dijo Antonio, sonriendo con torpeza. Espere un momento. ¿Le traigo una toalla? Corrí a la cocina y traje una toalla limpia. Se la entregué a Antonio. Gracias. Antonio se secó el pelo con la toalla, pero su camisa estaba completamente mojada y el agua volvía a gotear. Tiene toda la ropa mojada. Se va a resfriar, dije preocupada. No se preocupe. Iré cuando la lluvia cese un poco, dijo Antonio. Pero afuera seguía el aguacero. No parecía que fuera a parar pronto. Venga, siéntese aquí,
¿Le préparó un café? Lo acompañé al interior de la cocina. Antonio me siguió con cautela. Estoy goteando. No importa. Lo limpio después. Preparé café y se lo di a Antonio. Yo también me tomé una taza. Afuera, seguía sonando la lluvia. Entonces, Antonio abrió la bolsa que tenía a su lado. En realidad, vine a darle esto. Sacó algo de la bolsa. Estaba envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado y era otro objeto de madera. Era una bandeja para exponer el pan. Se notaba que la había tallado y lijado con cuidado. Tenía el tamaño perfecto y los bordes suaves. Me tomó una semana hacerlo. Pensé que sería bueno para la panadería, dijo Antonio. Su voz tembló un poco. Es precioso. No debería haberse tomado tantas molestias, dije, acariciando la bandeja. Se sentía la veta de la madera y el trabajo manual, se notaba que la había hecho con esmero durante una semana. Es lo único que puedo hacer, dijo Antonio en voz baja. Mi corazón se aceleró. Sabía lo valioso que era que alguien dedicara una semana a hacer algo para mí. Muchísimas gracias, de verdad, dije. Sentí ganas de llorar. Antonio me miró. Nuestros ojos se encontraron. De repente, el aire cambió. Fluyó una tensión indescriptible. La mirada de Antonio se volvió seria. Clara. Antonio dijo mi nombre. Su voz temblaba. Sí, mi voz también temblaba. Puede que sea una locura, pero... Antonio dudó, y luego dijo: últimamente no puedo dejar de pensar en usted. Cuando me acuesto, oigo su voz, y cuando me levanto por la mañana, me emociona la idea de verla. Mi corazón latió con fuerza. Yo también. Me salió sin querer. Yo también pienso mucho en usted, Antonio. Admití con honestidad. Antonio extendió la mano con cuidado, me tomó la mano. Estaba caliente, era una mano grande y firme. ¿No deberíamos hacer esto? Pregunté con voz temblorosa. Yo tampoco lo sé. Pero no puedo parar, dijo Antonio. Lloré. La culpa, la nostalgia y la soledad me invadieron a la vez. Sentía pena por mi marido, pero al mismo tiempo no quería soltar esa mano cálida. Si no quiere, paramos, dijo Antonio con cautela. No quiero parar, respondí. Solo tengo miedo. Yo también tengo miedo, dijo Antonio, sujetando mi mano con fuerza. Afuera, seguía lloviendo. Era un momento de silencio donde solo se oía el sonido de la lluvia. Nos miramos, tomados de la mano. Antonio se acercó lentamente. Puso una mano en mi hombro. Me quedé inmóvil. Antonio se acercó más y me abrazó con cuidado. Fue un abrazo. Era el calor de otra persona que sentía por primera vez en 3 años. Era cálido y firme. Escuché el latido de su corazón. Yo también abracé a Antonio. Las lágrimas corrían. Recordé todo el tiempo de soledad que había pasado, las noches que lloraba sola, la cama vacía, la mesa de la cena vacía. Sentí que toda esa soledad se derretía. Clara, Antonio dijo mi nombre. Sí, puedo cuidarla. Sí, respondí brevemente. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Era hora de cerrar. Esperé un momento. Salí, puse el cartel de «Cerrado antes de tiempo hoy» y cerré la puerta. Bajé la persiana, volví a la cocina. Antonio estaba allí, esperándome. Volvimos a estar frente a frente. Antonio acarició mi mejilla. Fue un toque cálido. Y luego, lentamente, inclinó la cabeza y me besó en la frente. Fue un beso ligero y suave, luego me besó en la mejilla. Finalmente, me besó en los labios, con cuidado, lentamente, dándome tiempo a que lo rechazara. No lo rechacé. Al contrario, abracé su cuello, nos quedamos así por un buen rato. Vamos a casa, susurré. Sí, respondió Antonio. Mi estudio estaba a 15 minutos a pie. Caminamos juntos bajo el mismo paraguas. La lluvia seguía, pero había amainado un poco. No dijimos nada, simplemente caminamos uno al lado del otro, llegamos a mi casa, abrí la puerta y entramos. Encendí la luz. El pequeño estudio se iluminó. Tiene toda la ropa mojada, dije. La camisa de Antonio seguía húmeda. No importa, se va a resfriar, póngase esto. Todavía tenía algo de ropa de mi marido. Saqué una camiseta limpia del cajón y se la di. Antonio se quitó la camisa mojada. Vi su torso firme. Era un cuerpo fuerte.
Increíble para alguien de 63 años. Un cuerpo curtido por el trabajo de la madera. Lo miré sin querer. Antonio sintió mi mirada y se puso la camiseta lentamente. ¿Quiere café?, pregunté. Mi voz temblaba. No. Antonio negó con la cabeza y se acercó a mí. ¿Clara? ¿Sí? ¿Debería irme ahora?, preguntó con voz temblorosa. Negué con la cabeza. No, no se vaya. Esa frase fue la señal. Antonio me abrazó de nuevo. Esta vez, con más fuerza. Yo también lo abracé fuerte. Lentamente. Nos dirigimos a la cama. Nos sentamos juntos en la cama. Nos miramos. Antonio me tomó la mano y la besó. Besos cuidadosos y cálidos en el dorso de mi mano. En mi muñeca, en mi brazo. Cerré los ojos. Todo mi cuerpo temblaba. Mitad miedo, mitad anticipación. ¿Está bien?, preguntó Antonio. Sí. Respondí brevemente. Nos convertimos en uno. Era el calor de otra persona que sentía después de 3 años. Era cálido y ardiente. Escuché la respiración de Antonio, el latido de su corazón, nos sentimos el uno al otro. La larga soledad se derritió. Lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Ah, no estoy sola, pensé. Nos quedamos juntos toda la noche. Afuera, seguía lloviendo. Fue una noche de silencio, donde solo se oía la lluvia. Antonio me abrazaba, puse mi oído en su pecho y escuché su corazón. ¿Se arrepiente?, preguntó Antonio con cautela. No, respondí. ¿Tiene miedo? Un poco, pero no me arrepiento, dije honestamente. Antonio acarició mi cabeza. Yo tampoco, no me arrepiento. Nos abrazamos en silencio, hasta que amaneció. A partir de ese día, todo cambió. A la mañana siguiente, abrí los ojos en los brazos de Antonio. Al principio, pensé que era un sueño, pero escuché la respiración tranquila de Antonio a mi lado. Era real. Mi corazón estaba revuelto, felicidad y culpa me invadieron a la vez. Sentía pena por mi marido, pero no recordaba la última vez que había tenido una mañana tan tranquila. Antonio abrió los ojos. ¿Durmió bien? Sí, dormí profundamente después de mucho tiempo. ¿Era verdad? Sentí que había dormido profundamente hasta la mañana por primera vez en 3 años. ¿Qué desea desayunar? Lo prepararé, dije. Hice una tortilla sencilla y calenté estofado guiso. Nos sentamos juntos a desayunar. Fue extrañamente natural, como una pareja que ha vivido junta durante años. ¿A qué hora abre la panadería? A las 8. Miré el reloj. Y eran las 7. Entonces, me voy. Luego iré a comprar pan de molde, dijo Antonio sonriendo. Me daba a entender que vendría a la panadería como siempre. Sí, lo esperaré. Nos despedimos en la puerta. Me quedé mirando su espalda por un buen rato. Fui a la panadería. Mientras caminaba pensaba, está bien esto. ¿Qué pasa si la gente se entera? ¿Qué dirá Carlos si lo sabe? Pero al mismo tiempo, mi corazón se aceleró. Abrí la puerta de la panadería y empecé a amasar como de costumbre. Pero fue extraño. El banco de trabajo de la izquierda no se sentía tan vacío como antes, seguía estando vacío, pero mi corazón estaba un poco menos pesado. A las 8, los clientes empezaron a entrar. Los saludé sonriendo como de costumbre. Alrededor de las 8:30. Llegó Antonio. Una barra de pan, por favor. Era el mismo pedido de siempre, pero cuando nuestros ojos se encontraron, se sintió algo diferente. Seguro que hoy estará delicioso, dijo Antonio. Había calidez en su voz. Que tenga un buen día, respondí sonriendo. Así pasamos el día como de costumbre, pero al anochecer, era diferente. Era lunes por la noche. Cerré la panadería y estaba a punto de irme a casa, cuando Antonio me llamó por teléfono. Clara, ¿ya cenó? Todavía no. Preparé la cena. ¿Quiere venir a mi casa? Dudé. Está bien vernos de nuevo tan pronto. Pensé, pero no pude negarme. Voy. La casa de Antonio era pequeña, pero acogedora, aunque había rastros de su esposa fallecida hacía 2 años, parecía que Antonio había limpiado y ordenado mucho. Siéntese, se lo sirvo enseguida. Antonio trajo la comida de la cocina. Era estofado y carne en salsa, carne en salsa. Era sencillo, pero se sentía el esmero. Está delicioso. Era sincero.
No sabía lo agradecida que estaría de comer comida preparada por alguien. ¡Qué bien! No cocino muy bien. Está muy rico. Cenamos y lavamos los platos juntos. Antonio lavaba y yo secaba. Fue natural. Nos sentamos juntos en el sofá del salón, y encendimos la televisión. Eran las noticias, pero no podía concentrarme. Mi corazón latía solo por tener a Antonio a mi lado. Antonio me tomó la mano. Clara. Sí, ya lo hicimos ayer, dijo Antonio con cautela. No importa, respondí sonriendo. Antonio me abrazó. Apagamos la televisión y nos dirigimos al dormitorio. Nos convertimos en uno de nuevo. Fue más intenso que la noche anterior. Mi respiración se aceleró y todo mi cuerpo temblaba. Sentí el calor de Antonio y el latido de su corazón. Nos sentimos el uno al otro toda la noche. No sabía que disfrutaría tanto, que volvería a sentir estas emociones a los 60 años. Me dormí de madrugada, abrazada a Antonio. Nos vimos el martes y el miércoles también. Después de cerrar la panadería, iba a casa de Antonio. A veces, Antonio venía a la mía. Lo hacíamos todas las noches. El jueves fue la hora del almuerzo. Preparé un almuerzo para llevar, y fui al taller de carpintería de Antonio. Era la primera vez que iba. Bienvenida, dijo Antonio, saludándome con alegría. La carpintería estaba llena de olor a madera. Había serrín en el suelo, y varias herramientas ordenadas. ¿Trabaja aquí? Sí. Estoy haciendo algunos pedidos. Había una pequeña sala de descanso. Extendí el almuerzo en la mesa. Lo hice yo. No sé si estará bueno. Gracias. Estará delicioso. Comimos juntos. Eran bocadillos y tortilla. Y Antonio dijo que estaban muy ricos. Entonces, Antonio me tomó la mano. Clara. Su voz temblaba. Sí, pero es de día, dije, dudando. Era de día, y aunque los empleados habían salido a almorzar, seguía siendo la carpintería. Los empleados volverán pronto, lo sé, pero... Antonio cerró la puerta y bajó la persiana. Me abrazó. No, es de día. Aunque lo dije, mi cuerpo ya estaba reaccionando. En el pequeño sofá de la sala de descanso, fuimos rápidos, nos convertimos en uno. Sentí su pecho firme y sus fuertes brazos me envolvieron. ¡Qué increíble es!, pensé. Parecía que encajábamos perfectamente. La situación peligrosa lo hacía aún más excitante. Me sentí extraña por hacer esto durante el día. Pero no me disgustó. Nos arreglamos la ropa rápidamente y salimos. Fue justo antes de que regresaran los empleados. Antonio y yo sonreímos como si nada hubiera pasado. La próxima vez, en casa, susurré. Sí, lo haremos, dijo Antonio sonriendo. Era sábado por la mañana. Había pasado la noche del viernes en casa de Antonio. Me desperté a las 7 de la mañana. Antonio estaba durmiendo a mi lado. Tenía un rostro tranquilo. Intenté levantarme en silencio, pero Antonio abrió los ojos. ¿A dónde va? Voy al baño. Cuando volví, Antonio me estaba esperando. Me acosté de nuevo en la cama. Ya lo hicimos anoche, dije. Es que me gusta mucho, Clara, dijo Antonio, abrazándome. Incluso por la mañana. No puedo. Parecía que sí. O más bien, yo quería. La luz del sol entraba por la ventana. En la luz brillante, nos convertimos en uno de nuevo. Nos sentimos el uno al otro. Esta vez, con más calma, no teníamos prisa como por la noche. Y fue más suave. Estuvimos juntos. No recordaba una mañana tan feliz. Pasó una semana volando. Nos veíamos todos los días, y estábamos juntos todos los días. La energía de Antonio era sorprendente. Era increíble para alguien de 63 años, pero al mismo tiempo, me sentía intranquila. Deberíamos vernos tan a menudo. ¿Qué pasa si la gente se entera? ¿No va esto demasiado rápido? Esos pensamientos me venían a la cabeza. Era lunes por la tarde. Isabel, una clienta habitual, vino a la panadería. Isabel, de 65 años, era una maestra de primaria jubilada y clienta habitual de la panadería desde hacía más de 20 años. Clara, sí, Isabel. Ahora la llamaba Isabel, en un tono más familiar. Nos habíamos acercado mucho. Tu cara está muy diferente últimamente, dijo Isabel, mirándome con ojos perspicaces. De verdad, intenté responder con calma, pero mi corazón latía con fuerza. Parece que has ganado peso y tu expresión está más luminosa.
¿Te ha pasado algo bueno? No. Creo que es por el buen tiempo, respondí evasivamente. Pero Isabel no se rindió fácilmente. ¿Tienes novio? Me sorprendí. No. ¿Qué dice? Clara, te conozco desde hace más de 20 años. Lo sé solo con mirar tu expresión. Tu mirada ha cambiado. Isabel sonrió con un significado especial. De verdad que no. Lo negué. Pero no pude evitar que mi cara se pusiera roja. Si no quieres contarlo, no tienes que hacerlo. Pero si es algo bueno, te felicito. Te mereces ser feliz. Isabel compró pan y se fue. Me quedé parada un buen rato. Me descubrió. Me sentía intranquila. En ese momento, la puerta se abrió. No era Antonio, era mi hijo, Carlos. Mamá. Carlos. ¿Por qué a esta hora? Me sorprendí. Carlos debería estar en la oficina un día laborable. Estaba cerca de la oficina y pasé un momento. Carlos miró alrededor mientras elegía pan. Es difícil para ti hacerlo sola, ¿verdad? No. Estoy bien. ¿Por qué no contratas a alguien que te ayude? Estoy bien por ahora, respondí brevemente. Carlos me miró. Mamá, me parece que tu expresión está más alegre. ¿Ah? Sí, sí. La señora Isabel y ahora tú. ¿De verdad mi expresión ha cambiado tanto? No. Creo que es por el buen tiempo. Qué bien. Entonces, bueno, me voy. Carlos compró pan y se fue. Me quedé sola. Me miré en el espejo. Realmente mi expresión había cambiado. Mis ojos brillaban, y mis mejillas estaban sonrojadas. ¿Qué pasa si me descubren? Especialmente Carlos. No puedo dejar que me descubra. Tenía miedo de lo que pensaría mi hijo. Mi móvil sonó. ¿Era Antonio? Clara. ¿Tienes tiempo esta noche? Solo con escuchar su voz. Mi corazón latía con fuerza. Sí. Respondí. La preocupación era una cosa, y mi corazón era otra. La idea de ver a Antonio por la noche me hizo sentir emoción de inmediato. Esa noche estuvimos juntos, pero una parte de mi corazón estaba ocupada por la intranquilidad. ¿Está bien seguir así? ¿Qué pasa si Carlos se entera? Esos pensamientos no me dejaban. Era sábado por la tarde. Había más clientes de lo habitual por ser fin de semana. Estaba ocupada empaquetando pan y cobrando. Alrededor de las 3 de la tarde, Carlos entró en la panadería. Mamá. Carlos, qué alegría verte. Me alegré. No había visto a Carlos a menudo últimamente. ¿No trajiste a la niña? Sofía. Su madre la llevó al parque. Está jugando, dijo Carlos mientras elegía pan. Siéntat, te doy un café. No, no haz falta. Parece que estás ocupada. No, ahora es más tranquilo. Acompañé a Carlos a la pequeña mesa de la cocina. Preparé café y traje 2 tazas. Nos sentamos uno frente al otro. ¿Qué tal en la oficina últimamente? Normal, mucho trabajo. Carlos respondió mientras bebía café. Parecía cansado. No te esfuerces demasiado. La salud es lo más importante. Sí, Carlos respondió brevemente y me miró. Pero, mamá, de verdad que tu expresión ha mejorado mucho últimamente. De verdad. Mi corazón dio un vuelco. Sí, la semana pasada y hoy también. ¿Te ha pasado algo bueno? No. Solo que hace buen tiempo. Intenté responder con calma. No es difícil llevar la panadería tú sola. No. Me he acostumbrado. No te preocupes. Justo entonces, la puerta se abrió. Era Antonio. Hola. Saludó como de costumbre al entrar, pero se detuvo un momento al ver mi expresión. Se dio cuenta de que estaba hablando con un cliente. Bienvenido, dije, levantándome. Mi voz temblaba un poco. Antonio se acercó al mostrador. Carlos se giró y lo miró. Una barra de pan, por favor. Sí. Rápidamente empaqué el pan. Mis manos temblaban y la cinta adhesiva no se pegaba bien. Antonio pagó. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Vi preocupación en los ojos de Antonio. Gracias. Antonio se fue. Volví con Carlos. Carlos me estaba mirando fijamente. ¿Quién es ese, mamá? Ah, un cliente habitual. Viene todos los días. Sí, viene a comprar pan de molde todas las mañanas. Pero tu expresión era extraña, mamá. ¿Qué? Cuando lo miraste, parecía que se conocían. Había sospecha en la voz de Carlos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Es solo un cliente habitual? Como viene a menudo, lo conozco de vista. ¿De verdad?
Carlos entrecerró los ojos y me miró. Carlos siempre ha sido muy intuitivo desde pequeño. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Nada. Solo curiosidad. Pero la expresión de Carlos no era convincente. Hubo un breve silencio. Mamá. Carlos habló con cautela. Sí. ¿Acaso ese señor y tú? Dejó la frase incompleta. Pero yo sabía lo que quería decir. Carlos, de verdad que es solo un cliente. Entonces, está bien. Carlos terminó su café y se levantó. Me voy. Mi esposa me espera. De acuerdo. Ve con cuidado. Carlos se fue. La puerta se cerró y me quedé sola. Sentía un nudo en el pecho. Me descubrió. No, todavía no es seguro. Me consolé mientras ordenaba el expositor. Era domingo. La panadería también abría los domingos. Por la mañana había muchos clientes. Antonio vino. ¿Ese de ayer era su hijo? Preguntó con cautela. Sí. ¿Sospecha algo? No sé. Me temo que sí. Antonio también parecía preocupado. Tenemos que tener cuidado. Sí. Respondí brevemente y Antonio se fue. Esa noche, Carlos me llamó. Mamá, ¿tienes tiempo ahora? Sí. ¿Por qué? ¿Estás en la panadería ahora? Iré un momento. Ahora. ¿Tienes algo que decirme? Tuve un mal presentimiento. 30 minutos después. Carlos llegó, tenía el rostro tenso. Pasa. Acompañé a Carlos a la cocina. Nos sentamos uno frente al otro. ¿Qué pasa? Mamá, sé honesta conmigo. La voz de Carlos era firme. ¿Qué cosa? Ese señor de ayer. Es solo un cliente. Por un momento, me quedé sin palabras. Carlos, no soy tonto. Lo sé por tu expresión. Carlos levantó la voz. Hay algo entre usted y ese señor. No pude mentir. Carlos, es un carpintero. Nos vemos a veces. Le dije la verdad a medias. La cara de Carlos se tensó. ¿Qué significa, nos vemos a veces? Caminamos como amigos y hablamos, es todo. Carlos preguntó con dureza. No pude responder. El silencio fue mi respuesta. Carlos se levantó de la silla de golpe. Mamá, de verdad, solo han pasado 3 años desde que papá murió. La voz de Carlos tembló. Estaba enfadado. 3 años. Para ti 3 años es poco tiempo. No es eso, Carlos. Entonces, ¿qué es? Solo 3 años después de la muerte de papá, ¿ya está viendo a otro hombre? Carlos, ten cuidado con lo que dices. Mi voz también se elevó. ¿Sabe lo que dice la gente? Dicen que su esposo murió hace poco, y que ya está con otro. No le importa que la gente la señale. Mamá se siente sola. Mamá también es humana. Aún así, no es correcto. No es demasiado para papá. La frase de Carlos me rompió el corazón. ¿Qué le estás diciendo a tu madre? También me enfadé. Estoy enfadado porque no pensé que harías algo así. Mamá. Lloré. Carlos, por favor, escúchame. No quiero escuchar más. Carlos se dio la vuelta. Carlos, por favor, deja de verlo, dijo. Te lo ruego. Con esa última frase, Carlos salió de la panadería. Escuché el portazo. Me quedé sola. Me senté en el suelo y lloré. Las lágrimas no paraban. Hice algo mal. Fui demasiado injusta con papá. Me invadió la culpa. Lloré por un largo rato. Y luego cogí mi móvil. Llamé a Antonio. Clara. Antonio. Mi voz temblaba. ¿Qué pasa? Venga. Mi hijo se enteró. ¿Qué dijo? ¿Que part de verlo? Hubo silencio. Antonio. Lo siento. ¿Por qué? Por favor. No nos veamos por un tiempo. Mi hijo está muy enfadado. Por favor, dame un poco de tiempo. Antonio suspiró. De acuerdo. Si es difícil para usted. Lo siento mucho. No se preocupe. Tómese su tiempo para pensar. Gracias. Colgué el teléfono. Esa noche, me fui a casa y me acosté. Las lágrimas seguían cayendo. Hice algo mal. Miré la foto de mi marido. Era el rostro sonriente de mi marido. Lo siento. Fui demasiado injusta contigo. Me pregunté en voz baja, pero al mismo tiempo pensé, yo también estoy sola. Yo también soy humana. Yo también quiero ser amada. Mi mente estaba en conflicto. Pasó una semana. No vi a Antonio. Él tampoco vino a la panadería por las mañanas. Sentí que me estaba evitando a propósito. Me sentí sola. Más sola que la semana anterior. Más sola que antes de conocer a Antonio. Una vez que probé la calidez, ya no pude soportar estar sola. Lloré mientras horneaba.
Lloré mientras cenaba sola por la noche, lloré acostada en la cama. No dejaba de pensar en Antonio, su voz cálida, sus manos grandes, su abrazo. Extrañaba todo. Era jueves por la tarde. Isabel vino a la panadería. Hacía una semana, Clara. Sí, Isabel, ¿por qué tienes esa cara? La semana pasada estabas radiante. Solo estoy un poco cansada. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel con preocupación. No pude más. Lloré. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Isabel entró a la cocina sorprendida. Me abrazó. ¿Qué pasa? Cuéntame. Lloré un buen rato, y luego le conté todo. Sobre Antonio, sobre Carlos que se enteró. Sobre la ruptura. Isabel me dio palmaditas en la espalda. Clara, tú no hiciste nada malo, pero mi hijo está muy enfadado. Tu hijo tiene su vida, y tú tienes la tuya. ¿Tu marido querría que fueras feliz?, dijo Isabel con firmeza. Vas a vivir mirando a los ojos del muerto, o a los de tu hijo. Pero siento pena por mi hijo. No tienes por qué sentir pena. No hiciste nada malo. Isabel me tomó la mano con fuerza. Clara, tu vida aún no ha terminado. Tienes 60 años, 60 años, tienes que vivir 20 o 30 años más. Vas a vivir ese tiempo sola y triste. Tu marido querría que fueras feliz. Que te vean envejecer sola y triste le causará más dolor a tu hijo. Las palabras de Isabel me llegaron al corazón. Piensa. ¿Qué quieres realmente? Después de que Isabel se fuera, pensé sola. ¿Qué quiero realmente? Quería a Antonio, lo extrañaba. Quería estar con Antonio. Pero Carlos también era importante. ¿Qué debería hacer? Esa noche, me dormí llorando de nuevo. Pasó otra semana, ya eran 2 semanas, todavía no había visto a Antonio, tampoco venía a la panadería, no me había llamado, se lo pedí yo. Cada día era un infierno, lloraba mientras horneaba, me dolía el pecho mientras recibía a los clientes. Por la noche, me acostaba en la cama, mirando el techo y pensando en Antonio. Te extraño. Solo pensaba eso. Era lunes por la tarde. Isabel vino a la panadería de nuevo. Una semana después, Clara. Sí, Isa. ¿Todavía no has visto a ese hombre? No, ¿por qué? Por tu hijo. Sí, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Isabel tenía una expresión de exasperación. No lo sé. Clara. ¿De verdad vas a vivir sola para siempre? Tu vida es tuya. No importa lo que diga tu hijo. Isabel habló con firmeza. No tenemos derecho a amar a nuestra edad. Es extraño que nos sintamos solos y queramos ser amados a los 60 o 70 años. No. Entonces, ¿qué? Si eres feliz, ¿tu hijo también será feliz? Es un honor para tu hijo verte llorar así. Las palabras de Isabel me golpearon el pecho. Háblale con el corazón a tu hijo. Cuéntale honestamente lo que sientes. ¿Crees que Carlos me escuchará? Para saber si te escuchará o no, tienes que hablar. Si te rindes sin decir nada, te arrepentirás toda la vida. Isabel me tomó la mano. Clara, sé valiente. Por tu felicidad. Después de que Isabel se fuera, pensé durante mucho tiempo. Tiene razón, tengo que hablar, tengo que decirle lo que siento. Tomé una decisión, cerré la panadería por la noche y llamé a Carlos. Diga, Carlos, soy mamá. Su voz sonó fría. Carlos, tengo que hablar contigo. ¿Puedes darme un poco de tu tiempo? ¿Qué tiene que decirme? Por teléfono es difícil. ¿Podemos vernos para hablar? Hubo un breve silencio. De acuerdo. Iré mañana a la hora del almuerzo. Gracias. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Al día siguiente, era la hora del almuerzo. Carlos vino a la panadería. Tenía el rostro tenso. Pasa. Lo llevé a la cocina. Preparé unos sencillos sándwiches, bocadillos, pero ninguno de los dos comió mucho. ¿Qué tiene que decirme? Carlos, preguntó primero. Respiré profundamente. Carlos, ¿puedes escucharme hasta el final? Sí. Mamá también se siente sola. Empecé. Después de que papá se fue, he estado sola durante 3 años, levantándome sola todas las mañanas, horneando pan, cenando sola por la noche, acostándome en la cama vacía, me daba mucho miedo, mi voz temblaba. Tú tienes a tu esposa y a tu hija. Cuando vuelves a casa, tienes a tu familia. Pero en mi estudio, estoy sola. Duermo sola.
Ceno sola. No tengo con quién hablar. Carlos me escuchaba en silencio. Cuando conocí a Antonio, fue la primera vez que me sentí menos sola. Había alguien que entendía a mamá, que escuchaba a mamá, que abrazaba a mamá. Lloré. No es que me haya olvidado de papá. Papá estará siempre en mi corazón, pero mamá también es humana. Mamá también quiere ser amada y no quiere vivir sola. Vi lágrimas en los ojos de Carlos. Mamá tiene 60 años. Tengo que vivir 20 o 30 años más. ¿Quieres que pase ese tiempo sola y triste? Mamá. Carlos intentó hablar, pero se detuvo. Carlos, no puedo ser feliz. No puedo ser amada. No es eso, dijo Carlos. Entonces, ¿qué es? Yo también quiero que seas feliz, mamá. Es la verdad. Pero solo pensaba en papá. Me dolía que, poco después de que papá se fuera, ya estuvieras con otra persona, dijo Carlos, secándose las lágrimas. Pero he pensado mucho estas últimas 2 semanas, lo sola que te debiste sentir, lo difícil que debe haber sido. Carlos, yo debería haberte visitado más a menudo, debería haberte llamado más. Te dejé demasiado sola. Carlos bajó la cabeza. Lo siento, mamá. No, sé que estás ocupado. Mamá. Carlos me miró. Ese señor te cuida de verdad. Sí, me trata muy bien. ¿Eres feliz, mamá? Sí, soy feliz con él. Carlos pensó por un momento y dijo: entonces está bien. Si tú eres feliz, mamá, ¿está bien? Carlos sonrió. Llorando, Carlos. Lo abracé. Carlos me abrazó también. Sé feliz, mamá. Gracias. Muchas gracias. Nos abrazamos así por un buen rato. Me gustaría conocerlo algún día. ¿De verdad? Sí. Es la persona que te hace feliz. Me sentí abrumada por la emoción. Después de que Carlos se fuera, me quedé sola y lloré por un largo rato. Eran lágrimas de alegría. Cogí mi móvil. Llamé a Antonio. Diga. Era su voz, después de 2 semanas. La extrañaba. Antonio, soy yo. Clara. La voz de Antonio también temblaba. ¿Me extrañas? Sí, te extrañé mucho. Podemos vernos ahora. ¿A dónde voy? Iré a tu casa. De acuerdo. Te espero. Rápidamente organicé la panadería y salí. Todo el camino hasta la casa de Antonio, mi corazón latía con fuerza. 2 semanas parecían una eternidad. Toqué el timbre. La puerta se abrió. Antonio estaba allí. ¿Clara? Nos miramos sin decir nada, y al mismo tiempo, nos abrazamos. Un fuerte abrazo. El anhelo de 2 semanas se desbordó. Te extrañé, susurró Antonio. Yo también, te extrañé muchísimo. Nos quedamos así por un buen rato, entramos en la casa, ni siquiera nos sentamos en el sofá del salón. Clara, sí, ¿de verdad estás bien? ¿Y tu hijo? Preguntó Antonio. Sí, Carlos me dio su bendición. ¿De verdad? Sí, ya no tenemos que escondernos. Antonio me tomó la mano. Fue muy difícil, no podía vivir un día sin ti. Clara. Yo también. Nos abrazamos de nuevo. Antonio me acarició la cara, y me besó. Fue el primer beso en 2 semanas. Fue intenso y ardiente. Clara. Sí. Vamos al dormitorio. Sí. Nos dirigimos al dormitorio, nos sentamos en la cama, nos miramos. Antonio me quitó la ropa lentamente. Yo también le quité la ropa a Antonio. Su pecho firme quedó expuesto. Era el cuerpo de Antonio después de 2 semanas. Era el calor que extrañaba. Nos acostamos juntos en la cama. Nos convertimos en uno. El anhelo de 2 semanas explotó. Antonio y yo teníamos prisa. Fue ardiente e intenso. Nos sentimos el uno al otro. Después de un largo tiempo, descansamos un momento. Mi respiración estaba agitada. Clara. Sí. ¿Podemos volver a hacerlo después de cenar? ¿Me reí? Sí. Cenamos algo sencillo. Era estofado y guarniciones que Antonio había preparado de antemano. Está delicioso. ¡Qué bien! No cocino muy bien. Cenamos y lavamos los platos juntos. Antonio lavaba y yo secaba. Volvimos al salón, encendimos la televisión, pero no podíamos concentrarnos. Antonio me abrazó. Clara, otra vez. Sí, ya van 2 veces hoy. Te extrañé. 2 semanas. Los ojos de Antonio estaban llenos de deseo. Yo también te extrañé. Volvimos al dormitorio. Esta vez, empezamos lentamente. No nos apresuramos.
Antonio acarició mi cuerpo lentamente. Sus dedos entraron profundamente. Estaba más mojada de lo que pensaba. Mi cuerpo había estado esperando a Antonio. Nos convertimos en uno. Sentí su pecho firme. Era grande y duro. Me sorprendió su tamaño. Se sintió más intenso por ser después de 2 semanas. ¿De verdad tienes 63 años?, susurré. Sí, dijo Antonio sonriendo. Continuamos toda la noche. Mi respiración era agitada, y el calor era intenso. Nos sentimos completamente el uno al otro. No paramos. Continuamos, como si quisiéramos llenar el vacío de 2 semanas. Finalmente, nos dormimos alrededor de las 3 de la mañana, abrazados a Antonio. A la mañana siguiente, abrí los ojos. La luz del sol entraba por la ventana. Antonio estaba durmiendo a mi lado. Tenía un rostro tranquilo. Ya está bien. Ya no tenemos que escondernos. Ese pensamiento me vino a la mente. Mi corazón estaba cálido. Antonio abrió los ojos. Buenos días. Buenos días, Clara. Sonreímos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. ¿Por qué no vivimos juntos?, Antonio sugirió con cautela. Aunque no nos volvamos a casar formalmente, ¿por qué no pasamos tiempo juntos, yendo y viniendo entre nuestras casas? Lo pensé. De acuerdo, hagámoslo. ¿De verdad? Sí. Yo también quiero estar contigo, Antonio. Antonio me abrazó fuerte. Te haré feliz, yo también te haré feliz, Antonio. Esa mañana fue realmente feliz. Desayunamos juntos y lavamos los platos juntos. Era una vida normal, pero muy preciosa. Tengo que ir a la panadería. ¿Yo también tengo que ir a la carpintería? Nos vemos otra vez por la noche. Sí, nos despedimos en la puerta. Mientras caminaba hacia la panadería, pensé, ahora empieza nuestro nuevo comienzo. Era un nuevo amor a los 60 años. Era tarde, pero no demasiado tarde. Era feliz. Pasaron 3 meses. Eran las 8 de la noche, habíamos terminado de cenar, y estábamos sentados en el sofá del salón. Antonio estaba sentado a mi lado. Pensé, ya lo hicimos por la mañana, y también cuando fui a la carpintería al mediodía, ya me había acostumbrado. Me sorprendía, pero no me molestaba. ¿Vas a hacerlo otra vez hoy?, pregunté sonriendo. No puedo. Está bien. Antonio me abrazó, y nos dirigimos al dormitorio. Nos acostamos juntos en la cama. Ya era un toque familiar. Nos convertimos en uno. Nos sentimos el uno al otro. Seguía siendo ardiente. Pero ahora también sentía consuelo. No duró toda la noche. Después de 1 hora, nos abrazamos y nos dormimos. Esto se había convertido en nuestra vida cotidiana. Eran las 5 de la mañana del día siguiente. Me desperté antes de que sonara la alarma. Antonio todavía estaba durmiendo. Me levanté en silencio y me vestí, salí al salón, me lavé la cara y me dirigí a la panadería. Hoy era el día que me quedaba en mi estudio. Ayer dormí en casa de Antonio. Así es como pasábamos el tiempo. Yendo y viniendo entre nuestras casas, no nos casamos formalmente, manteníamos nuestro propio espacio, mientras compartíamos tiempo juntos. Esto funcionaba para nosotros. Abrí la puerta de la panadería. La cocina familiar apareció ante mis ojos. También vi el banco de trabajo de la izquierda. Ya no se sentía vacío como antes. El vacío de mi marido seguía allí. Pero ahora podía vivir con ese vacío. No me había olvidado de mi marido. Simplemente había decidido vivir la vida que me quedaba. Empecé a amasar. Mientras amasaba la harina pensé, hace 3 años, por estas fechas, me sentía tan sola que quería morir. Ahora era diferente. Gracias, Antonio, dije en mi mente. A las 7 de la mañana, el primer pan estaba listo. Abrí la puerta. Alrededor de las 7:30, Antonio llegó. Una barra de pan. Por favor. Seguía siendo el mismo pedido. Sí, aquí tiene. Le entregué el pan. Nuestras manos se tocaron un momento. Seguro que hoy estará delicioso. Que tenga un buen día. Eran saludos que intercambiábamos como de costumbre. Pero ahora el significado era diferente. Porque nos conocíamos. Antonio se fue, y los clientes empezaron a entrar. A la hora del almuerzo, Isabel vino. Clara. Sí. Isa. Ahora la llamaba Isa. Nos habíamos acercado mucho. ¿Qué tal últimamente? ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Me alegro. Mírate la cara.
Estás completamente diferente, dijo Isa sonriendo. Es gracias a ti, Isa. ¿Qué dices? Fuiste tú la valiente. Isa compró pan y se fue. A las 3 de la tarde, Carlos vino con su hija. Mamá, Carlos, bienvenido, también ha venido nuestra Sofía. Mi nieta, Sofía, de 7 años, entró corriendo. Abuela. Sí, mi Sofía. ¿Quieres pan? Le di un pan dulce a Sofía. Sofía se lo comió felizmente. Abuela. Sí. ¿Tienes novio? Sofía preguntó con inocencia. Carlos se sobresaltó. Sofía, ¿qué dices? Es que la abuela de Jorge en el colegio también tiene novio. Sonreí. Sí. La abuela tiene un buen amigo. De verdad, puedo conocerlo. Luego la abuela te lo presentará. Sofía se alegró. Carlos se disculpó con la mirada. No te preocupes, es la verdad. Mamá, ¿eres feliz? Sí, muy feliz. Me alegro. Carlos sonrió. Ahora su mirada era de sincera bendición. Preséntame a ese señor formalmente algún día. Cenemos juntos. ¿Te parece bien? Se lo diré a Antonio. Sí, lo esperaré. Después de que la familia de Carlos se fue, sonreí sola. Con la bendición de mi nieta, me sentía en paz. Cerré la puerta a las 7 de la tarde. Hoy íbamos a cenar en casa de Antonio. Antonio dijo que prepararía la cena. Llegué a casa de Antonio. Bienvenida, dijo Antonio. Saludándome con alegría, olía delicioso en la cocina. ¿Qué preparaste? Estofado y carne en salsa. Vaya, qué delicioso huele. Nos sentamos en la mesa y cenamos juntos. Era cómodo, como una pareja que ha vivido junta durante años. Hoy vino Carlos. De verdad. También vino Sofía. Y me preguntó si tenía novio. Dijo Antonio sonriendo. ¿Qué dijiste? Que le dije que sí, y que luego te lo presentaría. Yo también quiero conocer a tu familia. Carlos también quiere conocerte. Antonio. Comeremos juntos la próxima vez. De acuerdo. Cenamos y lavamos los platos juntos. Antonio secaba y yo ordenaba. Volvimos al salón, y nos sentamos en el sofá. Encendimos la televisión, pero solo nos mirábamos el uno al otro. Clara. Sí. ¿Quieres que lo hagamos hoy también? Preguntó Antonio sonriendo. ¿Lo haces en cualquier momento y lugar? Respondí sonriendo. Es que me gustas. Tú también me gustas. Nos dirigimos al dormitorio. Ya era un toque familiar. Nos convertimos en uno, nos sentimos el uno al otro. Seguía siendo ardiente, y seguía siendo feliz. Nos abrazamos y nos dormimos. Esta rutina se había convertido en mi felicidad obvia. Eran las 4 de la mañana del día siguiente. Abrí los ojos. Era el dormitorio de Antonio. Me levanté en silencio y me vestí. Salí al salón y dejé una nota. Me voy. ¿Te veo por la noche? Te amo. Me dirigí a la panadería. Las calles de la madrugada estaban en silencio. Caminaba sola, como hace 3 años, pero ahora mi corazón era diferente. Había alguien esperándome. Abrí la puerta de la panadería y entré, encendí las luces y me puse el delantal. Empecé a amasar, miré por la ventana. El cielo oriental se estaba aclarando lentamente. Era el momento en que comienza el amanecer. La luz naranja teñía el cielo, era hermoso. Hace 3 años, este momento me resultaba tan solitario que quería morir. Hornear pan sola y comenzar el día sola era un infierno. Pero ahora era diferente. Estaba agradecida por este momento. Estoy viva, pensé. Fueron 3 años realmente difíciles después de perder a mi marido, solitaria, asustada y triste. Pero resistí. Fui valiente, y encontré un nuevo amor. Un amor que comenzó a los 60 años. Es demasiado tarde, ¿no? No es demasiado tarde en absoluto. Ahora sé que el amor no tiene edad. Mi móvil sonó. Recibí un mensaje de Antonio. Iré a comprar pan por la mañana. Te amo. Sonreí. Sí, te espero. Yo también te amo. Respondí, y seguí amasando. El primer pan estuvo listo y entró en el horno. El olor delicioso inundó la panadería. Se sentía la vida. Volví a mirar el amanecer por la ventana. La luz del sol se hacía cada vez más brillante. Un nuevo día estaba comenzando. Así, mi atardecer comenzó a brillar de nuevo. Quiero decirles a las personas que viven solas. Está bien sentirse solo. Está bien sentirse triste.
Son sentimientos naturales, pero no se queden solo en ese sentimiento. Son valientes, no tengan miedo de un nuevo comienzo. La edad es solo un número. Ya sea a los 60 o a los 70, tenemos derecho a amar, tenemos derecho a ser felices. No es olvidar al muerto, es vivir la vida que queda. ¿Les preocupan sus hijos? Hablen con honestidad. Su felicidad es también la felicidad de sus hijos. ¿Temen la mirada del mundo? A nuestra edad, ¿nuestra felicidad es más importante que la mirada de los demás? Yo empecé un nuevo amor a los 60 años. No es demasiado tarde. Ustedes tampoco han llegado tarde. Nuestra vida aún no ha terminado. Llegaron las 7 de la mañana, el primer pan salió del horno. Lo puse en el expositor y abrí la puerta. Alrededor de las 7:30, se abrió la puerta. Era Antonio. Una barra de pan. Por favor. Era el mismo pedido de siempre. Le entregué la bolsa de pan. Nuestras manos se encontraron. Estaba cálido. Seguro que hoy estará delicioso, dijo Antonio sonriendo. Que tenga un buen día, respondí sonriendo. La luz del sol de la mañana inundó la panadería a través de la ventana. Era cálida y brillante. Era una nueva mañana. Era una nueva vida. Y todo esto era felicidad. Si les ha gustado esta historia, vean mis otros videos. Darle a me gusta y suscribirse es gratis. Si tienen alguna escena que les haya conmovido, compártanla en los comentarios. Sus palabras pueden ser un profundo consuelo para otros.